So make sure you find peace and calmness during the day, whatever you do. Asegúrense de encontrar paz y tranquilidad durante el día, hagan lo que hagan. Ask yourself, where is my mind? Pregúntense, ¿dónde está mi mente? And then bring it back to the body, to the breath. Y tráiganla de vuelta al cuerpo con la respiración. Okay. So before I forget, I like you to give you information of the 2 books that I recommend you to read. Antes de continuar, les quiero dar información sobre los 2 libros que les recomendaré. Let Igual si me, tienen preguntas, pueden escribirlo en el chat. okay, let me give you the link to the chat box. Va a escribir el enlace en el chat. Ahí está. It's in English, okay? It's free downloaded. Está en inglés, lo pueden descargar sin costo. For those of you who really looking for wisdom or more information on your own, I think these 2 books is very helpful, and eventually I will give you more books. Para todos los que buscan profundizar más en estos temas y tener más conocimiento, estos libros les pueden ayudar. And from time to time, I will come back and pinpoint you to some of the information from these 2 books and some other book as well. De vez en cuando les compartiré información de estos 2 libros y de algunos otros. Okay, the first book is called Mindfulness in Plain English. El primero es Conciencia en inglés. Yeah, it's written by the Buddhist monk. He actually lived in the US. Lo escribió un monje budista y que vive en Estados Unidos. Okay, because mindfulness is the big word that people give different meaning when it's come to the word mindfulness. Porque la conciencia es la palabra y cada quien le da un significado distinto. Okay, so this book is a good resource to help clarify the meaning of mindfulness and how to practice it. Este libro tiene el verdadero significado de la conciencia y les enseñará cómo practicarla. And then the second book is The Path of Purification. El segundo libro es El Camino a la Purificación. This book gives detailed explanation about Buddhist meditation. Este libro da explicación detallada sobre la meditación budista. Okay, it's quite thick. We'll be talking about 400, 500 pages, but it's very detailed explanation of everything about meditation. Es muy extenso, tiene aproximadamente 400 páginas, pero es muy interesante y y les ayudará mucho. All right, so feel free to check it out and read it when you have time. Así que pueden consultarlos y leerlos cuando tengan tiempo. I'm sorry that I don't have the resource in Spanish yet. Lamento no tener estos libros en español aún. I'm also learning Spanish as well. También estoy aprendiendo español. And this is the book that I bought about the Spanish. Este es el libro que compré para aprender español. Okay. It's difficult, but I'm learning. Es difícil, pero estoy aprendiendo. Okay, let's get started by the time that we have in the next 30 minutes. Ok, vamos a iniciar y tenemos estos 30 minutos para conversar de esto. So for the next a couple sessions from now on, we will be talking around this topic. Así que durante los próximos minutos estaremos hablando de este tema. Okay, I'll take my time. There's no rush. We go slow, and I want to make sure that everyone understands. Tomaré mi tiempo, no hay prisa y quiero asegurarme que todos entiendan. And this is a journey of learning. We don't have to rush in finish all the material. Y este es un camino de aprendizaje, no tenemos que acabar con todo el material. If you miss something or you don't understand something, you can ask at the end, or you can go back and relearn. Okay, this video will be recorded and uploaded later. Si hay algo que no entiendan, por favor, pregunten al final y este video se quedará grabado para que puedan consultarlo de nuevo si tienen más dudas.
Okay, so I will record on my site and I will upload to my YouTube channel as well. So feel free to check it out later on. Lo grabaré también por mi cuenta para subirlo a mi canal de YouTube para que lo puedan consultar. Okay, so for my experience of studying and practicing meditation on my own, I come up with this picture. Desde mi experiencia en la práctica de la meditación, esto es lo que he concluido. Okay, there are several formula that I developed it from my direct experience. I will slowly share with you along the way. Hay fórmulas que desarrollé yo mismo y se las explicaré con el camino. Okay, so let's take a look at this keyword. Vamos a observar esta palabra clave. The first is the word mindfulness. La primera es conciencia plena. Okay, it stems from the Pali term called the sati. Viene de la raíz sati. So I will mention the Pali term from here and there. I just want you to familiar with the name. Mencionaré también la versión Pali, pero quiero que estén familiarizados con el nombre. Because when you study by yourself, when it's come to Buddhist meditation, you have to come across this term more often. Porque cuando estudian por su cuenta en la meditación budista, se encontrarán con estos términos. Okay, and the second term is called clear comprehension. La segunda frase es comprensión clara. Sometimes they use the word awareness. Algunas veces utilizan la palabra estar alerta o consciente. Okay, the Pali is called sampachanya. Don't worry about this foreign name, and I just want you to hear it out. Sampachanya. No se preocupen de esta palabra, solo quiero que la escuchen. And the third one is concentration. La última palabra es concentración. The Pali term called samadhi. La palabra de origen samadhi viene de esa And raíz. English, the most familiar vocabulary that we most hear it often is the word meditation. Y en inglés, la palabra más común que podemos escuchar es meditación. Meditation translate back to the word concentration. La meditación se traduce de vuelta a la palabra concentración. But they both originated from the term samadhi. Pero ambos originan de la palabra samadhi. Okay. And the fourth element in this picture is called effort. El cuarto elemento en esta foto es el esfuerzo. Okay. Effort or energy or persevere. El esfuerzo, la energía o la perseverancia. Yeah, perseverance. Okay, so like I said, in the next few sessions, we will get to understand these four elements in detail. Así que como les comenté en las sesiones posteriores, ahondaremos más en este tema. But for this session, we will focus on the meditation part. En esta sesión nos enfocaremos en la meditación. Okay, but in order for us to be success in meditation practice, we need to understand and master all of these factors together. Pero para lograr tener éxito en la meditación necesitamos comprender todos estos conceptos. Okay, now we talk about meditation, but we don't know all of this that involve. Solo hablamos de meditación, pero no conocemos los otros conceptos. And we realize that, oh, I have been sitting for 3 months. How come I don't feel like I'm making progress at all? Y podrán pasar tiempo sentados y se preguntarán por qué no hacen ningún avance. Yeah, what is wrong or what missing in my practice? ¿Qué está mal o qué hace falta en mi práctica? Just to give you a quick example, if you set goal to sit 30 minutes a day, Les voy a dar un ejemplo. Si se ponen una meta de meditar y estar sentados 30 minutos, you know that meditation is good, I have to sit, and then you set goal to sit 30 minutes every day. sabrán que la meditación es buena, es una buena meta y se sentarán 30 minutos diariamente.
Then after 10 minutes, you feel like, oh, you know, my mind cannot stay concentrated. It's wandering everywhere. Pero después de 10 minutos se darán cuenta que su mente está divagando por todos lados. Yeah, maybe 30 minutes is too long. Why don't I quit? Or why don't I, coming down to 15 minutes? Entonces dirán, hoy 30 minutos es demasiado, tal vez debo recortarlo a 15 minutos. And when you said go 15 minutes, later on you decrease to 10 minutes, to 5 minutes. Entonces después le reducirán a 10 y luego a 5 minutos. Okay, you lack of effort. Les falta esfuerzo. If you said go 30 minutes, you should sit 30 minutes. Si eligen 30 minutos, deben completar los 30 minutos. Yeah, your mind will always get distracted by thought, by movie, by entertainment. It's telling you, hey, stop, quit, go watch movie. La mente se distraerá fácilmente por las películas, el entretenimiento, lo que sea, pero es donde ustedes deben decidir. Lacking of effort, you cannot success in your meditation. Con la falta de esfuerzo no lograrán ser exitosos en su meditación. Yeah, including everything that you want to do in your life. If you lack of effort, you cannot be success in anything. Incluyendo en lo que hacen en sus vidas. Si no se esfuerzan, no lograrán nada. Okay, but when it comes to meditation, which is dealing with the mind, we need to understand this picture and put them into practice. All of this, not just one factor. Pero en cuanto a la meditación, es necesario comprender todos estos elementos y ponerlos en práctica. Okay, today let's focus on the concentration part or the meditation. Hoy vamos a enfocarnos en la concentración o en la meditación. And this picture may help you to understand the relationship of all of this in this picture. Esta fotografía les puede ayudar a comprender la conexión y relación entre los elementos. You practice meditation. Practican la meditación. That means you train your mind to be concentrated. Y permiten que su mente esté concentrada. Okay, but it seems like trying to concentrate the mind, it's not easy task. Pero parece que hacer que la mente se concentre no es tarea fácil. So these three elements, 1, 2, 3, need to be mastered simultaneously together. Así que estos tres elementos necesitan dominarse al mismo tiempo. If you want to study the bird and the bird keep on flying, you cannot study that bird. Si quieren estudiar al ave y esta está volando, tal vez no puedan estudiarla. So to study the bird, we need to catch the bird and keep the bird in the cage. Para estudiar al ave debemos atraparla y meterla en la jaula. Then we can sit there and take a look at the bird, observe the bird. Entonces podemos ahí observar al ave. Then we understand the bird. Entonces entenderemos al ave. So if the bird is like human mind, now we want to study our mind. How can we do that? Si la mente es como el ave, ¿cómo podremos estudiar la mente si solo divaga? So we need to catch the mind, have the mind still. Así que necesitamos atrapar la mente y que se quede quieta. Then we can study the mind. Y así podemos estudiar a la mente. So mindfulness is the faculty of mind. Mindfulness help to catch the mind to stay still. Just like La the cage. conciencia plena ayuda a atrapar a la mente y meterla en la jaula. And the clear comprehension, this is the wisdom element. La comprensión clara es la sabiduría. That we can use to study the bird or to study the mind. Así, esta la podemos usar para estudiar al ave o la mente. But clear comprehension cannot be happening if we are not mindful. La comprensión clara no puede ocurrir si no tenemos conciencia plena. Okay, so mindfulness catch the bird, and then clear comprehension or awareness, we study the bird.
Así que la conciencia plena atrapa a la mente y la comprensión clara la estudia. Then we can stay concentrated on studying that bird. Y así podemos concentrarnos en estudiar al ave. Okay, 5 minutes, 10 minutes, 1 hour. 5, 10 minutos, 1 hora. And this is meditation. Y esto es la meditación. Yeah, if the birds still keep flying, if the mind still continue wandering, then we cannot understand the mind, we cannot study the mind. Si la mente, como el ave, sigue divagando y volando, no podremos estudiarla. Okay, don't worry, we will come back to study these two elements later on. No se preocupen, vamos a regresar a estudiar estos dos conceptos. So I like you to understand the relationship of these three elements, okay, fully. Me gustaría que entendieran por completo la relación de estos tres elementos. Right? Of course, we need an effort, right, at the bottom line. Por supuesto que necesitamos el esfuerzo en esto. To help us get going. Nos ayuda a continuar. Here, like I said, you sit 10 minutes and then you want to give up, you want to quit. Como les dije, se sientan 5 minutos y quieren detenerse. Yeah. Lo abandonan. Yeah, but with effort or persevere, we will keep on sitting until we finish the session. Pero con el esfuerzo y la perseverancia podrán continuar hasta terminar la sesión. Okay. So when it's come to meditation, what does it mean? En lo que se refiere a la meditación, ¿qué significa? What would be the characteristic of the word meditation? ¿Cuál sería la característica de la palabra meditación? The classic definition of the word samadhi or meditation in English is concentrate. El significado de la palabra meditación o samadhi es concentrarse Or put together. o unir. Put together, putting something together, that means there is more than one thing, one factor that need to be put together, right? Unir significa que hay varios elementos que necesitan estar juntos. Yeah. Sometimes I call it the unification of mind. Algunas veces se le llama unificación de la mente. We unify the mind. Unificamos la mente. And then the mind can be concentrated or can be one pointed of mind. Y así la mente puede concentrarse y le llamaríamos que es una parte de la mente. Yeah. O un extremo de la mente. I hope you still remember we did talk about the meaning of meditation at the first episode. Espero que recuerden lo que hablamos de la meditación en el primer episodio. Okay, the mind needs to be unified in order for us to keep the mind still. La mente tiene que estar unificada para que pueda estar quieta. These are the four things: feeling, perception, Estos son los 4 elementos. perception Sentimiento, percepción or memory, o thought, recuerdos, pensamiento and consciousness. y conciencia. So these are the four things that need to be unified when it's come to samadhi or meditation in Buddhism. Estos son los 4 elementos que se deben unificar en la meditación o en el samadhi. Okay, so it may sound difficult, it may sound with a lot of things that need to be understood, but this is very essential when it's come to the actual meditation practice in Buddhism. Tal vez sea difícil comprender todos estos elementos, pero es muy importante conocerlos para entender la meditación budista. And these are the stuff that I teach people who come to ordain here in Thailand. Esto es lo que les enseño a las personas que vienen a ordenarse aquí en Tailandia. Which is quite deep when it's come to understanding the real meaning of Buddhist meditation.
Es muy profundo poder entender a lo que se refiere a la meditación budista. Yeah, which usually I don't teach this to the lay people Normalmente no enseño esto a las personas fuera de la comunidad because it may sound boring. It's more like technical term. It's more like the theory and the concept. porque puede ser aburrido, ya que hay mucha teoría sobre los conceptos. But for the real meditation lover or people who want to understand the bottom of the meaning of meditation, I think this information is very important for them to know. Pero a los que les gusta meditar o que son parte, les interesa este tema, me gusta compartirlos ya que es muy importante. Okay. So when I say the word meditation, I refer to Buddhist meditation Así que cuando me refiero a la meditación, es la meditación budista, because there are many forms of meditation out there. porque hay muchos tipos de meditación. And Buddhist meditation doesn't aim at relaxation and reduce stress. El objetivo de la meditación budista es reducir el estrés y relajarnos. We are aiming at to achieve the highest happiness as a human being can achieve, which is the freedom of mind. Y nos enfocamos en que las personas consigan el nivel más alto de felicidad, So human mind can be free from mental impurities, from greed, from hatred, and from delusion. para que la mente humana esté libre de pensamientos negativos, de odio, de resentimientos. And the only way we can do that, we need to practice meditation. La única forma de lograr esto es a través de la meditación. Okay, there are two forms of Buddhist meditation, two main categories. Hay dos categorías principales de la meditación budista. Okay. And one more vocabulary here is called bhavana. Otra palabra importante aquí es el bhavana. Bhavana means to grow or to develop or to cultivate, to make it happen. Significa crecer, cultivar o hacer lo que suceda. Something that you don't have, you make it happen. This is called bhavana. Algo que no tienes y logras que suceda, eso es el bhavana. Something that you already have, you make it better. That's also called bhavana. Algo que ya tienes y logras mejorarlo, también es bhavana. Let's say you don't have a loving kindness mind and you developed it, and this is called loving kindness bhavana. Digamos que no tienes amor bondadoso en ti mismo y lo desarrollas. Esto es el bhavana. Okay, and that's the idea of the word bhavana. Esa es la idea de la palabra bhavana. Okay, so when you study by yourself, you may come across this term. That's why I mentioned it here. Cuando estudien por su cuenta podrán encontrarse con esta palabra, por eso la menciono. Okay, so the first kind of Buddhist meditation is called vipassana bhavana. El primer tipo de meditación budista es esta vipassana bhavana. To cultivate, to develop the insight or wisdom. Para cultivar y crear nuestra... can you repeat the last part, Yeah, please? to cultivate the wisdom through the meditation practice. Para cultivar la sabiduría a través de la práctica de la meditación. To see the real nature of life, to see things the way they are. Para ver las cosas como realmente son y su naturaleza. This is considered the higher level of Buddhist meditation. Este se considera el nivel más alto de la meditación budista. The meditation that most people have been practicing is this one, which is called samatha bhavana. El tipo de meditación que la mayoría de las personas practica es la segunda, es samatha bhavana. Or we can call a calming meditation, meditation that helps calm the mind down. O la meditación que ayuda a que la mente se tranquilice. It aims at helping the mind to be calm and to be tranquil. El objetivo es que la mente esté en calma y tranquilidad. Because human mind is wandering element, is think a lot and is always stay outside the body all day long. Porque la mente humana divaga mucho, piensa mucho y es normal. And then we meditate, we train the mind to come back and stay still inside the body.
Y cuando meditamos, intentamos que la mente regrese a nuestro cuerpo. Okay, and this is the level of meditation that we have been practicing and talking about. Este es el nivel de meditación que hemos estado practicando y del que hemos conversado. Okay, and not many people talk about this level of meditation. No mucha gente habla de este nivel de meditación. Yeah, the meditation that aim at developing wisdom. La meditación cuyo objetivo es generar sabiduría. Yeah, in order for the mind to be free from mental impurity, we need wisdom to remove that impurity from the mind. Para que la mente esté libre de impurezas, es necesario crear la sabiduría para liberarnos de la misma. Okay, so these two meditation systems support each other. Estos dos sistemas de meditación se apoyan mutuamente. Okay, imagine that you have the muddy glass, the glass that filled with muddy water. You cannot see everything in that glass. Imagínense que tienen un vaso con agua oscura, no pueden ver a través del vaso. And you sit the glass down for 30 minutes, then all the sediment, all the dust, sink itself, then you start seeing that the water has become clearer and you start to see what inside the glass. Si dejan que el agua repose, los sedimentos caerán hasta el fondo y así podrán observar a través del vaso. Okay, so samatha or the calming meditation is like the way we settle down the glass and allow the sediment or the dust to settle itself. Así que samatha, la meditación samatha es esta parte donde dejamos que el sedimento caiga al fondo para poder observar a través de él. And then the vipassana or insight meditation is about ability for us to see and study what inside that glass when the water is clear. Y vipassana es la habilidad que nos da el poder analizar todo lo que cayó en el vaso y poder observarlo. Okay, that's the idea. And Esa es this la is idea. the detail. This is the detail of these two system of meditation. Este es el detalle de estos dos sistemas de meditación. Which we will not cover all of this. No, no abordaremos todo esto, But this is what I teach the monk, not the lay people. pero esto es lo que le enseño a los monjes. It's too much detail. Tiene mucho detalle, Yeah, it may create a lot of confusion. puede crear mucha confusión, Especially when we learn remotely like this. especialmente si aprendemos de manera remota como aquí. Okay, but at least I want you to see the whole picture of the system of Buddhist meditation. Then if you like, you can study on your own. Pero quiero que conozcan a grandes rasgos lo que practican la meditación budista y si ustedes desean lo pueden estudiar Okay, por su cuenta. the detail of this two of this system is in the book that I mentioned. Los detalles de estas meditaciones se encuentran en el libro que les recomendé. Okay, so the first system is called samatha or calming meditation. El primer sistema es samatha o meditación de calma. Okay, the first system of meditation is called samatha meditation or calming meditation that help calm the mind down. Este tipo de meditación es la que ayuda a que la mente se calme. There are 40 techniques that mentioned in the text. Hay 40 técnicas que se mencionan en el libro. Okay, and the detail is here on this list. Los detalles se encuentran en esta lista. Yes. So just go through this quickly. For example, the first one, the recollection, there are 10 of them. One of them is like recollection on death. When we think of death, the mind come back. Para hacerlo rápidamente, la recuperación es como de las deudas que tenemos y cómo hacemos para recuperarlas. Right. The asubha, the second category, when we think of the dead body, there are different kind of dead body. When people reflect on dead body, again, it let go the lustful mind, greedful mind, and then the mind come back. El segundo objeto en la lista es cuando los cuerpos están, cuando fallecen, entonces es como recuperar todas las experiencias. Okay. The third group is kasina, is object, the bright object, like we think of the crystal ball, the sun, the full moon. This also help to calm the mind down.
El tercero son los objetos como la luna, la bola de cristal, la estrella que nos ayudan a calmar la mente. Right. This one, the Brahma Vihara, this one is like you reflect on loving kindness and compassion, equanimity, and this help the mind to be relaxed and to be calm. El siguiente es la compasión, paz y es como también nos ayuda a calmar la mente. Okay, this Arupachana, this is quite advanced. It's very advanced to reflect on something that very refined, just like the air, the consciousness, the perception. This one is way beyond our regular meditator can practice. El siguiente es mucho más complejo, es como materializarnos con el aire, la conciencia y es un tema muchísimo más complicado. Okay, and this one is about reflection on the food. Okay, the food that we eat, it can be used as a meditation object as well. Y el siguiente es cómo se refleja en la comida. También la comida se puede utilizar como un objeto de meditación. Okay, and the last one talk about reflection on the elements in the body, earth, water, wind, fire. When we reflect on this physical body, it helps us to understand the nature of life and it helps to calm the mind down. El último es cómo se reflejan los 4 elementos en el cuerpo: aire, agua, tierra, fuego. Y esto también nos ayuda a entender la naturaleza externa y a ganar la calma. Because, for example, people may feel like, oh, my body is beautiful and I crave on decorate the body. I want to buy more cosmetic, to buy more clothes, to make sure that I always looks beauty. Alguna persona puede creer que su cuerpo es hermoso y entonces buscará cómo decorarlo con ropa, maquillaje y otros elementos. But when we meditate on the reality that, oh, we just the body that composed of earth, water, wind, and fire. So we don't really exist. And then it helps us to kind of let go that idea that I am a pretty woman, I am a handsome man. Y cuando comprendemos los 4 elementos que se encuentran en nuestro cuerpo, podemos entender que no nos componemos de la belleza y demás, sino que no existimos realmente. Okay, so now we come to the yellow side, yellow color, the vipassana or insight meditation. Ahora pasamos al siguiente tipo de meditación, que es la introspectiva. Okay, so this is advanced. Esto es avanzado. Okay, you may have not heard about it before. It's okay. Today I want you to see the whole picture of the system of Buddhist meditation. Tal vez no lo hayan escuchado antes, pero no hay problema. Es por eso que quiero explicárselos un poco a más And to detalle. see how deep of Buddhist meditation can take you. Para que comprendan qué tan profundo te puede llevar la meditación budista. Okay, so we can go through the term quickly and don't worry too much about this, okay? I just want you guys to hear it out and keep this information somewhere in your mind. Vamos a repasarlo rápidamente, no se preocupen, solo quiero que entiendan estos conceptos y lo tengan en su mente. Because you guys are meditation lover, I think you deserve to know all of this information. Porque a ustedes les gusta meditar y creo que merecen obtener esta información. Even though for a moment you just want to meditate just for maybe relaxation or find some inner peace. Aunque por un momento quieran meditar solo para relajarse o encontrar paz interior. As you continue to sit, sooner or later, you're going to have to come across this information. Si continúan con este camino, se enfrentarán a esta información en algún momento. Okay, so for now, just understand it. Don't worry too much about it in detail. Así que por ahora solo entendámoslo así, no se preocupen por los detalles. That meditation has two systems. The first system called calming meditation, and the second system called insight meditation. Entonces la meditación tiene 2 sistemas, el sistema de meditación tranquila y la introspectiva. Yeah, calming meditation aim to calm the mind down. El objetivo de la primera es que la mente y todo se tranquilice y se calme. And there is not just one technique. There are more than 40 techniques that mentioned in the text.
No solo es una técnica, hay más de 40 técnicas que se mencionan en el libro. Okay, and the second form of meditation is called insight meditation, meditation that aim to develop wisdom. Y la segunda es la donde vamos a generar la sabiduría To understand the reality of human life. para entender la realidad de la vida humana. That's why in this part, they talk about the 5 aggregate, which is the body and mind, Es por eso que hablan de los 5 agregados, cuerpo y mente. so I have a plan to talk about this topic later on, about the 5 aggregate. Tengo en mente platicar de este tema más adelante sobre los 5 agregados. Okay, the real nature of human being. La verdadera naturaleza del ser humano. Okay, we get to learn about this together in the later session in the future. Aprenderemos de esto en el futuro juntos. Okay, and they also talk about this one, Ayatana 12, is about the eye, the ear, the nose, the tongue, the body. Esta parte habla de la nariz, de los ojos, de la boca, de los oídos, en el Okay, cuerpo. they talk about 18 elements. It's not, it's more than just earth, water, wind, fire. There's something else as well. Aquí habla de que hay más elementos, no solo los 4 que ya mencionamos, hay más. Yeah. And the faculty, this, yeah, again, all of this is, like I said, it's an advanced information when it's come to meditation and when it's come to Buddhist meditation. So that's why many terms here may be new to you. Don't worry too much about it. Todos estos elementos son avanzados, entonces no se preocupen si no comprenden alguno de los términos. Okay. Then it's talk about the Four Noble Truth. It talk about the dependent origination. Habla de las 4 nobles verdades y del origen dependiente. Okay. The detail of all of this in this slide is in the second book, The Path of Purification. Los detalles que aquí se mencionan se encuentran en el segundo libro, El Camino a la Purificación. Okay. Feel free to study on your own when you have time. Pueden consultarlo por su cuenta cuando tengan tiempo. If you don't have time, it's okay. It's my job to slowly share with you this information. Si no tienen tiempo, está bien, es mi deber compartirles este conocimiento. Okay, when it's come to insight meditation, this is the simple explanation. When we take time to look at the way we see things, the way we see things will change. That means we will start to see things differently. En cuanto a la meditación se refiere, está esta frase, cuando tomamos el tiempo de observar las cosas y la manera en la que las vemos, la When manera en we la que vemos las cosas cambia. when we see things differently, that means we understand something different than before. Cuando vemos las cosas de manera diferente, entendemos algo diferente a lo previo. Okay, so it's just like when you see yourself as a beautiful woman, this is the way you always see yourself, as a beautiful woman or a handsome man. Si tú te ves como una mujer hermosa o un hombre apuesto, así es como te verás And when you o continue como to te meditate percibes. and when you continue to meditate, you start realizing that, oh, the real nature of human being, that we compose of something else, like earth, water, wind, fire element. There's no we, no me actually exists. There's someone else here inside this physical body. Si continúan con la meditación, se darán cuenta que hay algo más dentro de ustedes. No son solamente esa mujer hermosa, sino hay elementos adicionales. Entonces no existe el yo, sino hay So algo más. when we start seeing things the way they are, then our attitude toward our life will change. Cuando vemos las cosas como realmente son, cambiará nuestra actitud hacia las cosas. Okay, so that is why in the yellow color, this talking about something very advanced, about the real nature of human being, human life. Es por eso que en esta sección amarilla es más avanzado y habla del origen del ser humano. When we study all this, at the end of the day, it helps us to accept and let go easily. Cuando estudiamos todo esto, nos ayuda a aceptar y a dejar ir fácilmente.
Okay, and that's the idea. Y esa es la idea. All right, we will come back to this lecture next week. Okay, don't worry about this. If you feel like it's too difficult or new term, again, take your time to slowly digest. I will keep coming back and repeat the same information, okay, as we study together. No se preocupen si esto es muy complicado, abordaremos el tema en otras sesiones para ir aclarando los temas. Okay, so keep this picture in mind that you need to master all of this. Tengan esta imagen en mente, que es lo que necesitan dominar. Okay, in order for us to be success in meditation practice. Para que logremos el éxito en la práctica de la meditación. All right, so we'll come back and talk about mindfulness next week. En la siguiente semana hablaremos de la conciencia plena. Okay, is everyone okay for today? Is it too difficult or too much information? ¿Están todos bien? ¿Fue demasiada información? Okay, so please let me know too. Okay, I want to do my best. Okay, to let you understand the whole idea of meditation, not just relaxation. Relaxation is something else more than that too. Y quiero que comprendan a mayor detalle que existe algo más que solo relajación durante la meditación. Va más allá. Okay, so feel free to give me a feedback so I can adjust my teaching. Así que pueden darme retroalimentación para que yo ajuste mis enseñanzas. Okay, I think we have some time for a few questions. Creo que tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Ok. Héctor. Adelante. Yes, Hector, go ahead. Ay. ¿No te deja abrir el micrófono? Ah, a ver. You can turn on your microphone. Yes, thank you. Ya. Gracias. Pues primero agradezco mucho todo este material que nos comparte, la verdad me es muy útil y de hecho tiene que ver con lo que quiero consultar. No sé si quieras comentar eso, Olga, para... Sí, gracias. He's thanking for the material that you shared and it has to do with the question he's going to ask. Ajá. En las meditaciones, en la mañana, por ejemplo, cuando tengo oportunidad, las tomo y a todo dar, ¿no? Termino la meditación y quedo así, feliz. Pero conforme van transcurriendo el día, pues ahora sí que van pasando, me bombardean de cosas y así como que... Entonces, yo creo que necesito como de estas técnicas de, ahorita dijo, Samatha Buena, para como mantener esa gasolina todo el día, porque igual trato de hacer la tarea, trato de mantener mi mente en el centro del cuerpo, si quieres hasta ahí para que no te... Okay, so he's saying that he takes the meditations in the morning whenever he can. And when he finishes the meditation, he's very happy, but throughout the day, that changes. And he was thinking that with the techniques you shared, you can help him with this. Entonces ya digamos que como va transcurriendo el día, me van bombardeando, yo trato de practicar la tarea y voy así como que... Y me bombardean así y ya acabo el día así que me rindo. Entonces, ¿qué me podrías recomendar? Pero quiere saber si... okay. So he would like to know if you can give him some tips on how to be happy all day and not letting other things affect him. Por ejemplo, en el metro, pues ahora sí que me traen de aquí para acá, te avientan, en el trabajo, la jefa, oye, te habló el director, haz esto, entonces, de la gasolina que traía, sí. ¡pum!, quedo ya, entonces, vamos a dar oportunidad que nos, vamos a dar oportunidad que nos responda esta pregunta. Gracias. Sí. Okay, so it was the same.
So he would like Okay. to know that any tips that you have. All right. All right. Okay. I appreciate your question a lot. Okay. Muchas gracias por tu pregunta, Héctor. Okay. This happened to, I think, most of us, that we meditate every day. You know, sometimes we feel good during meditation, but when we go back to work, to the reality, we lost concentration. We feel frustrated. Esto nos sucede a la mayoría. Cuando acabamos la meditación nos encontramos felices, pero con lo que sucede en el día vamos perdiendo esta tranquilidad. Okay. Because people ignore the mindfulness and the clear comprehension during the day. Porque la gente no aplica la conciencia plena ni la comprensión clara durante el día. Okay. Mindfulness can be practiced all day long. La conciencia plena se puede practicar todo el día. When you are mindful of what you do, okay, during the day, and when you come home, you sit for 30 minutes, your mind is already there and ready to be still. Cuando eres consciente, puedes, por ejemplo, permanecer sentado durante los 30 minutos de la sesión y lo puedes lograr sin problema. Because you always keep bringing your mind back to the body, Porque siempre traes tu mente de vuelta a tu cuerpo, okay, to the breath, to your object, whatever it is, you know. a tu respiración, a tu objeto de meditación. It considered a short concentration. Se considera una concentración corta. Okay, it's better than it's better than if you keep doing this. Okay, that means you discipline your mind to come back to the body more often during the day. Es mejor que continúes practicándolo, ya que así podrás traer tu mente de vuelta durante el día. It's better than letting the mind wandering around in the outside world all day long, and at the end of the day, go back to meditate and hope the mind to be still. Sometimes it's difficult. Es difícil hacerlo, ya que si tú permaneces todo el día con la mente divagante y al final del día quieres meditar, va a ser mucho más complicado mantener esa relajación y esa tranquilidad. Okay, I will definitely come back and answer this question fully when we come to this session. Me gustaría responder a mayor profundidad esta pregunta en una sesión. Okay, like I said, this series of talk is not one session. It takes a few sessions to understand all of this picture. And at the end of this lecture, I believe you will be enlightenment. Como les comenté, este conocimiento no se abarca en una sola sesión, va a tomar varias sesiones para comprenderlo. Entonces, vamos a continuar con esta práctica. If you put all of this concept into practice, you will have a good meditation. You will live life happier. Si ponen todos esos elementos en práctica, podrán vivir una vida más feliz. Okay, so for now, all I can say for you in this short timing, stay mindful of what you do during the day. Por ahora solo puedo compartirte que mantengas la conciencia plena durante tu día. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Gracias, You're welcome. Héctor. Dr. Elsa, please. Adelante, Elsa. No, a ver. Ya. Ya. Gracias, Olga. Con gusto. Gracias. Primero, es un placer que todas las enseñanzas que nos da el venerable Naronchai para mí son como deliciosas, maravillosas, la verdad. Mi pregunta es si en el momento en que nos encontramos nosotros en nuestro nivel de meditación, ¿podríamos entrar en algún momento al vipassana o todavía tendríamos que fortalecernos en el samatha y después continuar con el vipassana? Yo querría hacer como una introyección en algunas situaciones específicas de mi persona, pero no sé si fuera un momento inadecuado y tendría que crecer y fortalecerme en el primer nivel. Okay. So first of all, she's delighted with all the knowledge that you have shared with us today. And her question is, like, if she has to start with a level of meditation that you mentioned, I'm sorry, I forgot the name, samatha,
the blue one. Yes. I'm sorry, the blue one. Sama- And then Samatha. she can move on to the advanced one, or she can try some of the techniques of the advanced one because she wants to know what Okay. can she do Okay. with this part. Again, thank you for this question. Gracias por tu pregunta, Elsa. Yeah, in Thailand, many Buddhist people still have confused about samatha and vipassana. En los monjes hay confusión en cuanto a vipassana y samatha. Yeah, people said, oh, you go to that teacher, he teach samatha. You go to this teacher, he teach vipassana. Dicen, si van con este maestro, enseña samatha. Si vas con este otro, enseña vipassana. Okay. Samatha and vipassana cannot be separated. Estos dos tipos de meditación no se pueden separar. You think of the coin has two sides, right? The head and the tail. Es como una moneda que tiene dos lados, cara y cruz. They go together hand in hand. Van juntos de la mano. But we can start to study, okay, either one of these first. No, podemos iniciar con cualquiera de las dos. Okay, that is why many school of meditation, they start off with samatha first because it's easy. Pero en muchos, donde enseñan la meditación, muchos inician con la samatha porque es mucho más fácil. Because the nature of human mind, as we know, is a wandering element. It thinks a lot. Porque como sabemos, la mente humana divaga mucho. As long as the mind still being distracted or scattered, then meditation cannot happening. Mientras la mente siga divagando, la meditación no podrá suceder. So we need to find a way to calm the mind first, to catch the mind first. Así que necesitamos atrapar la mente, calmar la mente. Right? And then when the mind being calm, being still, we are comfortable with the nature of our mind, we are happy, then we start to realize the next level of meditation, which is to understand the nature of your mind. Ya que dominamos nuestra mente, la controlamos, estamos en calma y estamos felices, entonces sí podemos entender que hay algo más allá. So to answer to your question, yes, you can practice samatha, and at the same time, you can start slowly practice vipassana. Así que para responder tu pregunta, Elsa, sí, puedes iniciar con samatha, pero también puedes ir introduciendo lentamente algunas partes de vipassana. But vipassana, the real meaning of vipassana is like this. Vipassana is like you have to see. Vi means seeing. I'm sorry, passana means seeing. Vi mean in a special way. Ok, el significado de vipassana viene aquí, como aquí lo ejemplifica. Pasana es ver o percibir, y vi en una manera especial. Okay, seeing, this means seeing not from the physical eye. Esta parte de ver no significa con el ojo físico. We see from the inner eye. Es desde el interior. Yes, see from, this is called mind seeing the nature of life. Así, esta forma de ver es la naturaleza de la vida. See the impermanence of life, that life is impermanent, is unsustainable and uncontrollable. Esto quiere decir que la vida es insostenible e incontrolable. At the moment, we don't have that ability yet to acquire that tool, which is the inner eye, to see things the way they are. Y si no tenemos esta herramienta de tener nuestra visualización interna, But we can intellectually teach ourselves to understand this nature of life. podemos entrenarnos a nosotros mismos para entender esta forma y esta conciencia de vida. Okay, so when you practice meditation and your mind is calm, then at the end, you can reflect on the nature of life. This is how you slowly develop vipassana. Cuando estás en calma y en tranquilidad y tu mente está en paz, entonces podrás entender que hay otra perspectiva de la vida. Okay, for example, you may remind yourself when you meditate, right? At the end of the session, you may take a moment to reflect on life that, oh, okay, everyone, we were born,
we're getting old, we're getting ill, eventually we dying. Okay. Por ejemplo, al final de la meditación puedes reflexionar que nosotros nacemos, envejecemos, nos enfermamos y al final morimos. Okay. And that's help us to intellectually understand the nature of life, whether we want to accept it or not. Y eso nos ayuda a entender de manera intelectual el significado de la vida, ya sea que lo queramos aceptar o no. To understand it, it requires wisdom, right? Para entenderlo requiere sabiduría, ¿no? And that's the idea of vipassana. Y esa es la idea del vipassana. Okay. So again, this samatha and this vipassana, it can be another separate topic that we can go in detail. Y de nuevo, samatha y vipassana pueden ser otro tema de otra sesión en que podemos platicarlo. If you guys feel like you are into this, I am happy to come back with more detail. Si ustedes están interesados en este tema, con gusto podremos hablarlo. Because sometimes I feel this is a very dry topic. It's nothing fun here. It's more like term and concept. Pero creo que este tema es muy aburrido porque hay muchos conceptos y mucha teoría. No es divertido. Okay, so but for now, again, let's get to know it and let's get to understand it by the according to the information that I present. Por ahora vamos a conocerlo y entenderlo con la información que les presenté. Okay, but if you really want to go to know something deeper than it, again, feel free to send me the question and I help you to find the answer. Pero si realmente están interesados o tienen dudas, envíenme sus preguntas y con gusto las responderé. Okay, Elsa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Okay. Maybe next time we meet, I'd like to sit down with you and go through this in detail. La siguiente vez hablaré de esto más a detalle. Okay, because not many people are So, interested do you have- in this kind of deep topic. No a mucha gente le interesa estos temas tan profundos. Okay, Salvador. So, do we have time for another question or? Yes. You know what happened next is now Nida is coming here to see me. I think we have 12 people from Mexico. They're coming to see me in my okay. monastery. They're on their way. They should be here in the Okay. next 10-15 minutes. Okay, so just one more question, right? Okay. Okay, la última pregunta va a ser de Salvador porque el venerable ya se va a tener que retirar. Okay, entonces Salvador, adelante. Salvador, how are you? Salvador, ¿Ya ya, me escuchan? ¿Ya? Es que no podía ahora abrir sí. mi micrófono. Sí, ya. Okay, gracias. Sí, lo siento. How are you? Very well, thank you. And you. Le quiero preguntar algo al venerable que espero que no sea muy tardado, si no me lo puede contestar después. Yo en mi Con gusto. terapia, a ver, Olga, tú nada más me vas diciendo a qué hora hago pausa. Yo en mi terapia Sí. psicológica estoy poniendo la meditación del venerable Nago Chaim, una meditación de las que nos mostró, se la puse a un paciente y bueno, la verdad es que el resultado ha sido favorable, muy favorable. Yo no sé si, vuelvo a lo mismo, el mindfulness es terapéutico y nos puede servir también como un apoyo a nuestra terapia psicológica que hacemos. Pero quiero que él me diga si a lo mejor tengo que leer otras cosas, otros libros, algo para tener más conocimiento. Yo lo estoy haciendo con lo que finalmente él nos ha estado enseñando. Okay. A ver, Olga. Okay, so Salvador is mentioning that during his psychological sessions, he played a meditation session that you gave, and he saw that it was very helpful for his patient. But he wants to ask, he wants to ask if there is some extra material or something, because he thinks that mindfulness is very helpful. So he wants to know if you can share with him some more tools to help his patients. Okay. I have another book
I don't know if you can see. Ok. It's blurry. Sí. Okay, Four. better. 4. No, I just see the number 4. Sorry. Dice. Ok, ok. Okay. The foundations of mindfulness. Los 4 fundamentos de la conciencia plena. Okay, Perfecto, gracias. okay. I No, think this book is very useful when it's come to mindfulness and meditation practice. Dice que ok. este libro es muy útil en cuanto a la conciencia plena y a la meditación. Okay, and you can, I think you can check it out. You can buy from Amazon. Lo puedes comprar en Amazon. Ok. And go through it. It's easy explanation and it's very practical. Es muy fácil y práctico. I think it benefits all of us here. Y nos beneficiaría a todos. I may not be able to explain and teach you guys everything, but I can point you to the right information so you can study on your own. Tal vez no puedan enseñarles todo, pero los apuntaré en la dirección correcta y les ayudaré con material que les puede servir. So please, Salvador, check out the book and go through it, and it's going to be very beneficial for your work life and your personal life. Así que, Salvador, puedes leer este libro, consultarlo y creo que va a ser muy útil para las personas que ayudas y para tu vida personal. You can teach your students too. También les puedes enseñar a tus estudiantes. The book provides a very, very, very simple explanation and it's very practical way of how to actually practice mindfulness. El libro es muy sencillo y explica de una manera muy fácil cómo llevar a cabo la conciencia plena. Perfecto, muchas gracias. Mis alumnos me han preguntado que cuándo regresa a vernos. His students ask him all the time, when are you coming back to Mexico? Okay, I appreciate Thank you very that. much. Okay. I'll keep Te that in agradece. mind. Lo tendrá en mente. Let's Yes, you have to go. come back. I live my life day by day. Okay, I do my best day by day. Vivo al día a día. Haré lo mejor que pueda. I'm going to the US in this coming May to teach meditation for 1 month. En mayo iré a Estados Unidos durante un mes para enseñar meditación. Okay, and maybe a few trips this year to Europe as well, and that's the plan for this year. Y tal vez vaya a Europa. Ese es el único plan que tengo hasta el momento. Okay, so yeah, we'll let you know. Okay, I'll check with Nida if anything changed, then hopefully I can be back to Mexico again. Les avisaré a través de Nida si es que en algún momento podemos regresar a México. Well, we can always meet, okay, online. I'm here. Nos podemos ver en línea. Siempre estoy aquí. Okay. Well, I don't know. Maybe one more, Ingrid. You want to ask something? Okay. Déjame abrir el micro. Please go ahead. Ahí está. Gracias, venerable. Ya. Mi pregunta es, o sea que debo de siempre tratar de mantener mi mente en el centro todo el tiempo, o sea, como volverme constante, la mente en el centro. She's asking if she has to keep her mind all the time in the body throughout the day, all the time. The answer is ideally yes. The longer the mind stay in the body, the less problem we have in life. Idealmente sí, porque mientras más tiempo esté en la mente de nuestro cuerpo, menos problemas tendremos en la vida. You notice that if you keep your mind still in the body, usually the mind doesn't want anything. Dense cuenta que si mantienen su mente en su cuerpo, su mente no desea nada. And the reason the mind stay outside because it go after something. El hecho de que ustedes divaguen es porque la mente busca o desea algo. Okay. Human, animal, object, shopping, vacation.
humanos, naturaleza, animales, compras, etc. And that gives stress to the mind. Y eso estresa a la mente. But when the mind come back and stay with the body, the mind let go those craving. Pero cuando la mente está en el cuerpo, esta se olvida de esos deseos. So you start feeling peace and happiness within yourself. Y podrás sentir calma y felicidad dentro de ti misma. Yeah. If you get angry at someone, that means your mind is with that person or that situation. That's why you're getting mad. Si te enojas con alguien, significa que tu mente está con esa persona y entonces te alterarás. But when you can bring the mind back to stay with you, then you lessen that anger. Pero cuando tu mente está contigo, reduces ese enojo. So bring the mind to the breath, bring the mind to the body, then your mind will become softer and more calm, more relaxed. Así que trata de mantener tu mente en tu cuerpo para estar más relajada y más tranquila. Okay, so I think it's a good idea to habituate the mind to come back to the body more often. Es buena idea practicar esto lo más seguido posible, que tu mente esté en tu cuerpo. Okay, Ingrid. Gracias, venerable. Feliz noche. You're welcome. Okay, last hand, Alexander Okay. from Uruguay. How are you? Turn off your microphone, please. Or turn on your microphone, please. Está cerrado tu micrófono. Ahora sí, Ya. ahora sí. Ah, ya. No me gustaba abrir el micrófono. Bueno, venerable Naronchai, dos cosas. Acabo de escribir en el chat y hace días puse fotos de que en Hispanoamérica, en Uruguay, hay un templo budista que es uno de habla hispana y hablamos con Nida para organizar, estaría bueno que vinieran a Uruguay, Argentina y Chile a conocerlo. She's saying that in Uruguay, there's a Buddhist temple, and she spoke with Nida so that you can visit Uruguay, Argentina, and Chile. Ese would like templo that. está en el medio de las sierras, es como un paisaje que fuese Tailandia también, porque está bien oculto en un lugar estratégico de mucha energía. Es maravilloso. It's a very beautiful place, surrounded by nature. Okay, thank you for that information. Gracias por esa información. Okay, so I think maybe Nida, she may has a plan to take the monk to that area as well, but we haven't actually discussed about it in detail yet. Nida tal vez tenga esto planeado, pero todavía no lo hablamos a detalle. Pero puede ser una Ella posibilidad. tiene, yo le mandé las imágenes del templo a Nida. Nida has the pictures of the temple. Okay, The so if same. anything, any useful information, please give it to her so she can make a plan. Si tienes Lo información que- útil, se la puedes compartir a Nida para organizarla. Okay, so by the Exacto. meantime, okay, some of our brother monk, he start learning Spanish at the moment. Entonces, algunos de nuestros monjes están aprendiendo español, entonces tal vez sea buena idea. So when we go there, we can speak your language. Así que para cuando vayamos allá, podamos hablar su idioma. Okay, but it's gonna take some time, okay? Tomará un poco de tiempo. All right, so I think I have to go. Okay, I hope everyone learned something today, and most importantly, please, reflect on what you learn and do your best to put into practice. Ok, debo retirarme, pero espero que hayan aprendido algo el día de hoy y que lo pongan en práctica. Okay, so if you guys can excuse me, so I can prepare myself to welcome our family member from Mexico who are visiting my monastery, okay, in the next 30 minutes. Debo irme porque los visitantes de México vienen y debo prepararme para recibirlos. Okay, so if So- anybody have question or anything, send me the message, okay, and then I'll try to get back to you guys later on in the later session. Ok, si tienen alguna duda, por favor envíensela a Nida y lo podremos revisar en la siguiente sesión. Okay, send my Gracias a best todos. wishes
Send my best wishes to everyone from the forest of the north of Thailand. Okay, stay safe, stay happy. Les envío, por favor, comparte Alexandra, que les comparto todo mi respeto, mi amor y mi bondad a los monjes del templo que mencionaste. Have a good evening, everyone. Buenas noches a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Gracias. You're welcome. You're welcome.